Hola mis muy amados del chat y sus familias. En esta época que se le llama Cuaresma, Lent en inglés, viene a mi mente un texto que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, también en Marcos, sobre la ocasión en la que Jesús con sus discípulos está en un lugar con los líderes religiosos de su época, los llamados fariseos. Y en esa ocasión los fariseos observan que los discípulos de Jesús empezaban a comer, a tomar alimentos, sin lavarse las manos. Claro, no dice, oye, caramba, hay que lavarse las manos antes de comer. Sí, pero por razones científicas, de higiene y demás. En esa época ese no era el tema. En esa época el tema de lavarse las manos era un asunto religioso. Comer con las manos inmundas tenía la connotación de pecar, de acuerdo a la tradición de los fariseos. Porque ellos decían que si una persona comía con las manos inmundas, de alguna forma podían entrar a su alma pecados, inmundicias y hasta demonios. Y ellos eran muy cuidadosos en lavar los platos, los utensilios y las manos antes de comer. Una vez más, es una excelente medida higiénica, pero los judíos de la época no tenían ese concepto de la higiene que tenemos hoy, y ellos lo hacían por razones religiosas. Al ellos ver que los discípulos de Jesús llegaban y comían como sea, y obvio, en el texto, no está en el texto explícito, pero uno piensa, bueno, si ellos hacían eso era porque veían a Jesús que no se preocupaba por esas abluciones y lavamientos de los fariseos, y ellos imitaban a su maestro. Y los fariseos los condenan por eso, los juzgan, y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con sus manos inmundas? Y Jesús les dice, no es lo que entra por la boca de un hombre lo que contamina a un hombre o a una persona, sino lo que sale de su corazón. Jesús se va, los discípulos no entienden y le dicen, Señor, ¿qué fue eso que tú le dijiste a los fariseos? Y él les dijo, lo que uno se come, se lo come, va al vientre y luego a la letrina. Un pasaje bien crudo de Jesús. Pero del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, las impurezas, las fornicaciones, las codicias. Y eso es lo que contamina al hombre. Jesús había acusado a los fariseos de invalidar la ley de Dios con su tradición. Y les dijo, bien dijo de ustedes el profeta, cuando declaró, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y le dijo a los fariseos, ustedes han invalidado la ley de Dios con su tradición. Por su tradición han puesto más peso a esos reglamentos y tradiciones de sus costumbres que al espíritu y al corazón de la ley. Dios siempre dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. No sahumerios, sacrificios, carneros y demás. Y eso nos trae a nosotros a considerar que Dios no mira las cosas como nosotros las vemos. Dios no mira nuestros sacrificios para luego salir y hacer y deshacer. Vamos a la iglesia, nos portamos bien, cumplimos con los mandamientos de la iglesia o de los hombres. Y cuando digo eso no me refiero a ninguna denominación en particular. Hablo en general. Pero luego salimos a hacer y deshacer. Y Jesús dice, eso es honrarme de boca, de labios, con el corazón lejos de mí. Eso es llenarse de abluciones, de actos, de sacrificios, pero no tener una adoración y un caminar genuino delante de mí. Y por eso Jesús chocó con la religión de su época, porque él iba al alma, él iba al corazón.
El problema del pecado no se resuelve con actos, ni con rituales, ni con religión, con religarse, con volver a unirme con Dios por medio de mis sacrificios. El problema del pecado, Dios lo resolvió, enviando a su Hijo a tomar la forma de siervo, a hacerse semejante a los hombres, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en la cruz hacer un intercambio, la doble imputación, la doble transacción. Jesús tomó nuestras culpas, nuestras deudas contra la ley, y Él, que nunca falló a la ley y nunca pecó, pagó lo que nosotros debíamos. Y por fe recibimos la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, y por fe le entregamos nuestros pecados para ser lavados en la sangre de su cruz. Bendiciones, mis amados del chat.